Permítanme contarles una historia que los imperios prefieren olvidar. Una historia sobre cómo un campesino convertido en guerrillero derrotó a la máquina militar más poderosa del mundo medieval. Una historia que resonó a través de los siglos como un grito de desafío contra la dominación extranjera. Esta es la historia de Le Loi, el rey vietnamita que no solo expulsó a los invasores chinos de su tierra natal, sino que lo hizo con tal brillantez estratégica y determinación férrea que humilló a la dinastía Ming, una de las mayores potencias de su época, obligándola a reconocer la independencia vietnamita después de 2 décadas de brutal ocupación. Pero esto es solo el comienzo. Para entender verdaderamente la magnitud de lo que Le Loi logró, debemos primero comprender la larga y tumultuosa historia entre Vietnam y China, una historia que se remonta a más de 1000 años, una historia de resistencia, asimilación cultural y la lucha incesante de un pueblo pequeño pero feroz por mantener su identidad frente a un gigante que constantemente buscaba tragárselo entero. Nadie podría haber esperado que este hombre, nacido en una familia terrateniente provincial en 1385, se convertiría en el símbolo definitivo de la independencia vietnamita, el héroe cuyo legado aún inspira a la nación hoy. Para apreciar la hazaña de Le Loi, debemos retroceder al año 111 a.C., cuando el emperador Wu de la dinastía Han conquistó el reino de Nam Viet, estableciendo el dominio chino directo sobre el norte de Vietnam por primera vez. Durante más de 1000 años, desde 111 a.C. hasta 938 d.C., Vietnam estuvo bajo control chino, administrado como comandancias y provincias del imperio. Este periodo de dominación extranjera dejó marcas indelebles en la cultura vietnamita. Los vietnamitas adoptaron la escritura china, el confucianismo, el budismo mahayana, sistemas administrativos chinos y muchos otros elementos culturales. Pero eso no es todo. A pesar de esta asimilación cultural masiva, los vietnamitas nunca aceptaron completamente el dominio chino. Generación tras generación se levantó en rebelión solo para ser aplastada por las fuerzas imperiales superiores. La primera gran heroína de la resistencia vietnamita fue Trung Trac y su hermana Trung Nhi, quienes en el año 40 d.C. lideraron una revuelta contra los gobernadores Han que habían estado imponiendo impuestos opresivos y socavando las costumbres locales. Las hermanas Trung, de una familia aristocrática, reunieron un ejército que supuestamente incluía a muchas mujeres comandantes. Capturaron 65 ciudadelas y establecieron un reino independiente con Trung Trac como reina. Durante 3 años gobernaron, pero en 43 d.C., el general Han Ma Yuan llegó con un ejército masivo. Las hermanas fueron derrotadas. Según la leyenda, en lugar de rendirse, se arrojaron al río Hat Giang, eligiendo la muerte antes que la captura. Se convirtieron en mártires, diosas tutelares de Vietnam, símbolos de resistencia que inspirarían a futuros rebeldes durante 2000 años. Pero nadie podría haber esperado cuántas veces este patrón se repetiría. En 542 d.C., Li Bi lideró otra rebelión exitosa, estableciendo la dinastía Li anterior y declarándose emperador. Su reino duró solo 6 años antes de que las fuerzas chinas lo aplastaran. En 722 d.C., Mai Thuc Loan se declaró emperador del nuevo reino de Gran Paz y reunió un ejército considerable antes de ser derrotado por la dinastía Tang. Cada generación producía nuevos líderes que desafiaban el dominio chino, y cada vez, el poder superior del imperio eventualmente prevalecía. Los chinos no solo gobernaban Vietnam, sino que activamente intentaban sinizar a la población, imponiendo lenguaje, costumbres y sistemas de valores chinos. Los funcionarios locales eran reemplazados por administradores chinos. Los terratenientes vietnamitas eran despojados de sus tierras. Las mujeres vietnamitas, que tradicionalmente tenían mayor autonomía que sus contrapartes chinas, fueron forzadas a adoptar costumbres confucianas más restrictivas. Sin embargo, a pesar de siglos de dominio chino, los vietnamitas mantuvieron un sentido distintivo de identidad. Hablaban su propio idioma, el vietnamita, aunque lo escribían usando caracteres chinos. Conservaban costumbres locales, especialmente en las aldeas rurales donde la autoridad china era más débil, y sobre todo conservaban la memoria de la resistencia, las historias de las hermanas Trung, de Li Bi, de Mai Thuc Loan. Estas historias pasaban de generación en generación, recordándoles que aunque estaban bajo dominio extranjero, no eran chinos, que su tierra natal era Vietnam, que algún día recuperarían su libertad. Esta memoria cultural de resistencia era más poderosa que cualquier ejército, porque significaba que sin importar cuántas rebeliones fueran aplastadas, siempre surgirían nuevas.
La oportunidad finalmente llegó en 938 d.C., cuando la dinastía Tang colapsó en China, sumiendo al imperio en décadas de caos durante el periodo de las 5 dinastías y 10 reinos. Aprovechando esta debilidad, Ngo Quyen, un señor militar vietnamita, derrotó a una flota china en la batalla del río Bac Giang, usando una táctica brillante. Plantó estacas de hierro puntiagudas en el lecho del río ocultas por la marea alta. Cuando la flota china persiguió a los barcos vietnamitas en retirada río arriba durante la marea alta, Ngo Quyen ordenó a sus fuerzas retirarse rápidamente. A medida que la marea bajaba, los barcos chinos quedaban atrapados en las estacas y eran masacrados. Esta victoria en 938 d.C. marcó el fin de 1000 años de dominio chino. Ngo Quyen se declaró rey, estableciendo Vietnam como un reino independiente. Durante los siguientes siglos, Vietnam disfrutó de independencia bajo varias dinastías. La dinastía Jing, 968-980, la dinastía Li anterior, 980-1009, y luego la gran dinastía Li posterior, 1009-1225, que estableció firmemente las instituciones del Estado vietnamita. Pero eso no es todo. China nunca renunció completamente a sus reclamos sobre Vietnam. Los emperadores chinos continuaron considerando a Vietnam como un estado tributario, que debía reconocer la superioridad china. Los reyes vietnamitas astutamente jugaban este juego, enviando misiones tributarias a China, utilizando títulos otorgados por el emperador chino para legitimidad doméstica, mientras mantenían independencia de facto. Este delicado equilibrio funcionó durante siglos. Vietnam adoptó el modelo chino de gobierno de élite confuciana, exámenes imperiales y burocracia centralizada, pero lo adaptó a las condiciones locales, conservando costumbres distintivamente vietnamitas. Luego, en 1225, la dinastía Li fue reemplazada por la dinastía Tran. Los Tran gobernarían Vietnam durante casi 2 siglos, y su mayor prueba vendría de una dirección completamente diferente, no desde China, sino desde las estepas del norte. En el siglo XIII, los mongoles bajo Genghis Khan y sus sucesores habían conquistado el imperio terrestre más grande que el mundo jamás había visto, extendiéndose desde Corea hasta Hungría. En 1271, Kublai Khan, nieto de Genghis, estableció la dinastía Yuan en China, convirtiéndose en emperador de China. Pronto volvió su atención hacia el sur, hacia Vietnam. Entre 1258 y 1288, los mongoles lanzaron 3 invasiones masivas de Vietnam. Cada vez reunieron ejércitos de cientos de miles de soldados, respaldados por la maquinaria de guerra más avanzada de la época. La figura clave en la defensa vietnamita fue Tran Hung Yao, un príncipe de la familia real Tran y uno de los más grandes comandantes militares en la historia vietnamita. Tran Hung Yao comprendió que Vietnam no podía derrotar a los mongoles en batalla abierta. Los mongoles tenían superioridad numérica, mejor caballería, tácticas más sofisticadas desarrolladas a través de conquistas en 3 continentes. Así que Tran Hung Yao empleó lo que ahora llamaríamos guerra de guerrillas. Cuando los mongoles invadían, las fuerzas vietnamitas evitaban enfrentamientos decisivos, en su lugar acosando a los invasores con emboscadas, cortando líneas de suministro, usando el conocimiento del terreno local para ventaja. La población civil practicaba la política de tierra quemada, destruyendo cultivos y reservas de comida antes de retirarse a las montañas, negando a los mongoles los suministros que necesitaban para sostener su ejército. Nadie podría haber esperado cuán efectiva sería esta estrategia. En la tercera invasión mongola de 1287-1288, Tran Hung Yao utilizó la misma táctica que Ngo Quyen había empleado 3 siglos antes, la trampa del río Bac Giang. Las fuerzas mongolas, frustradas por meses de guerra de guerrillas infructuosa, finalmente se retiraban por el río Bac Giang. Tran Hung Yao había plantado estacas de hierro en el lecho del río. Durante la marea alta, los barcos mongoles no las veían. Las fuerzas vietnamitas atacaron, forzando a la flota mongola a retirarse río abajo durante la marea menguante. A medida que las aguas bajaban, cientos de barcos mongoles quedaban empalados en las estacas. El ejército que había conquistado China, Persia, Rusia, que nunca había conocido la derrota, fue masacrado en las aguas del río Bac Giang. Kublai Khan, después de 3 invasiones fallidas, finalmente renunció a conquistar Vietnam. Esta fue una de las pocas veces que los mongoles fueron decisivamente derrotados. Las victorias de Tran Hung Yao establecieron un patrón que definiría la estrategia militar vietnamita durante siglos: evitar batalla abierta con enemigos superiores, usar guerra de guerrillas, movilizar a toda la población, aprovechar el conocimiento del terreno y sobre todo estar dispuesto a soportar sufrimiento tremendo antes que rendirse.
Este espíritu, forjado en las victorias contra los mongoles, sería invocado nuevamente cuando Vietnam enfrentara su siguiente gran crisis, la invasión Ming del siglo XV. Pero antes de llegar a esa invasión y a Le Loi, debemos entender cómo Vietnam llegó a una posición tan vulnerable que China pudo reconquistarlo después de casi 5 siglos de independencia. La dinastía Tran, después de sus triunfos contra los mongoles, gradualmente declinó durante el siglo XIV. Las luchas por el poder entre facciones de la corte debilitaron al gobierno central. Los terratenientes locales acumularon poder resistiendo la autoridad central, y crucialmente la dinastía no logró producir herederos fuertes capaces de mantener unido el reino. En 1400, un ministro poderoso llamado Ho Ki Li usurpó el trono, estableciendo la dinastía Ho. Esta usurpación le dio a China el pretexto que había estado buscando durante siglos. El emperador Zhongle de la dinastía Ming, uno de los gobernantes más ambiciosos y agresivos en la historia china, decidió restaurar la dinastía Tran legítima, aunque su verdadero objetivo era reconquistar Vietnam. En 1406, el emperador Zhongle envió un ejército masivo de más de 200,000 soldados a Vietnam bajo el mando de 2 de sus generales más capaces, Shan Fu y Mu Sheng. La dinastía Ho, habiendo llegado al poder solo recientemente y careciendo de legitimidad, no pudo organizar una resistencia efectiva. En 1407, las fuerzas Ming aplastaron a los ejércitos Ho, capturaron al usurpador y a su hijo y ocuparon Vietnam. Pero eso no es todo. En lugar de simplemente instalar un gobernante títere como había sido la práctica habitual china con estados tributarios, la dinastía Ming decidió la anexión directa. Vietnam fue renombrado Jiaoqi, el antiguo nombre chino para la región, y dividido en comandancias administrativas gobernadas directamente por oficiales Ming. Esto marcó el regreso del dominio chino directo después de casi 500 años de independencia vietnamita. La ocupación Ming fue brutal y sistemática. Los administradores Ming implementaron políticas diseñadas para erradicar la identidad vietnamita y cinizar completamente la población. Confiscaron tierras de los terratenientes vietnamitas, redistribuyéndolas a colonos chinos. Impusieron el sistema de exámenes chino, requiriendo que todos los funcionarios dominaran los clásicos chinos. Suprimieron las costumbres locales vietnamitas, forzando la adopción de prácticas chinas. Saquearon los tesoros culturales de Vietnam, enviando miles de libros, obras de arte y artefactos de vuelta a China. Reclutaron a hombres vietnamitas para trabajos forzados en proyectos de construcción Ming. Impusieron impuestos aplastantes que empobrecieron a la población. Y ejecutaron brutalmente a cualquiera sospechoso de resistencia. Sin embargo, los vietnamitas no se sometieron pasivamente. Desde el comienzo de la ocupación Ming, estallaron rebeliones en varias regiones, pero estas rebeliones tempranas carecían de coordinación y liderazgo centralizado. Eran sofocadas una por las fuerzas Ming superiores. Los Ming controlaban las ciudades principales, las llanuras productivas del delta del Río Rojo, las principales rutas de comunicación. Los rebeldes se retiraban a las montañas y áreas remotas, desde donde lanzaban incursiones pero no podían montar un desafío serio al dominio Ming. Parecía que la historia se estaba repitiendo, que Vietnam una vez más estaría bajo control chino durante siglos. Pero nadie podría haber esperado que desde las tierras altas de la provincia de Thanh Hoa, un hombre estaba observando, esperando, preparándose para lanzar una guerra de resistencia que duraría una década y terminaría con la completa expulsión de los Ming. Le Loi nació en 1385 en la aldea de Lam Son, en la provincia de Thanh Hoa, una región montañosa en el norte de Vietnam. Su familia pertenecía a la clase terrateniente local, lo suficientemente rica como para proporcionar a Le Loi una buena educación en los clásicos confucianos, pero no tan elevada como para estar profundamente involucrada en la política de la corte. Cuando la invasión Ming llegó, Le Loi tenía 21 años. Pasó la siguiente década observando la brutalidad de la ocupación, viendo cómo la élite vietnamita colaboraba con los Ming para proteger sus privilegios, viendo cómo la gente común sufría bajo impuestos aplastantes y trabajos forzados. En 1418, a la edad de 33 años, Le Loi decidió que había esperado lo suficiente. Emitió una proclama llamando a todos los vietnamitas a unirse a él en expulsar a los invasores Ming. La proclama de Le Loi es uno de los documentos más extraordinarios en la historia vietnamita. Escrita en elegante chino clásico por su consejero principal Nguyen Trai, un brillante erudito que se convertiría en el arquitecto intelectual de la resistencia, la proclama articulaba temas que resonarían a través de los siglos. Declaraba que aunque los vietnamitas habían adoptado la cultura china, seguían siendo un pueblo distinto con su propia historia, costumbres y tierra natal. Acusaba a los Ming de brutalidad,
codicia y violar los principios confucianos que supuestamente respetaban. Argumentaba que resistir a los invasores extranjeros no era solo políticamente necesario, sino moralmente obligatorio. Y crucialmente, invocaba la memoria de héroes de resistencia pasados, las hermanas Trung, Tran Hung Yao, conectando la lucha de Le Loi con una larga tradición de resistencia vietnamita. Al principio, el llamado de Le Loi atrajo solo a un pequeño grupo, miembros de su propia familia, algunos terratenientes locales de Tan Hoa, campesinos que habían sufrido particularmente bajo la ocupación Ming. Su ejército inicialmente contaba con solo unos pocos miles de hombres mal equipados, enfrentando una fuerza de ocupación Ming de más de 100,000 soldados profesionales bien entrenados y equipados con las mejores armas que la tecnología del siglo XV podía proporcionar. Las probabilidades parecían imposibles. Las rebeliones anteriores habían fallado contra menos fuerzas opositoras formidables. Muchos observadores asumieron que Le Loi y sus seguidores serían aplastados en meses, si no semanas. Pero eso no es todo. Le Loi no estaba planeando confrontar a los Ming en batalla abierta. Había estudiado cuidadosamente las tácticas de Tran Hung Yao contra los mongoles. Entendía que su única esperanza estaba en una guerra prolongada de desgaste, en hacer la ocupación tan costosa, tan sangrienta, tan frustrante que eventualmente los Ming decidirían que Vietnam no valía el esfuerzo. Desde su base en las montañas de Lam Son, Le Loi lanzó una campaña de guerra de guerrillas. Sus fuerzas atacaban guarniciones Ming aisladas, emboscaban convoyes de suministros, luego desaparecían en las montañas antes de que las fuerzas de relevo pudieran llegar. No intentaban mantener territorio. Cuando los Ming enviaban expediciones punitivas, las fuerzas de Le Loi simplemente se retiraban más profundamente en el terreno montañoso, donde los ejércitos chinos no podían seguir efectivamente. Esta estrategia requería disciplina tremenda. Los guerreros de Le Loi tenían que resistir la tentación de defender sus aldeas natales cuando los Ming las atacaban en represalia. Tenían que aceptar que ganar significaría años, quizás décadas, de lucha sin descanso. Los primeros años de la rebelión fueron increíblemente difíciles. Varias veces, las fuerzas de Le Loi estuvieron al borde del colapso. En 1419, solo un año después de comenzar la revuelta, una gran ofensiva Ming casi destruyó su ejército. Le Loi y unos pocos cientos de sobrevivientes se vieron obligados a retirarse profundamente en las montañas, viviendo de raíces y cazando, apenas sobreviviendo. Muchos de sus seguidores lo abandonaron, concluyendo que la causa estaba perdida, pero Le Loi se negó a rendirse. Con su consejero Nguyen Trani a su lado, pasó meses reconstruyendo, reclutando nuevos seguidores, adquiriendo armas, entrenando guerreros. En 1420, la rebelión resurgió, esta vez mejor organizada, más disciplinada. Nadie podría haber esperado que este campesino obstinado de Tan Hoa tendría la resistencia para continuar luchando durante una década completa. La estrategia de Le Loi evolucionó con el tiempo. Al principio, sus fuerzas eran puramente defensivas, simplemente tratando de sobrevivir. Pero gradualmente, a medida que ganaban experiencia y crecían en número, se volvieron más ambiciosas. Comenzaron a atacar no solo guarniciones aisladas, sino pueblos fortificados. Desarrollaron tácticas para sitios, construyendo arietes y catapultas improvisadas. Crucialmente, Le Loi trabajó incansablemente para ganar el apoyo de la población local. A diferencia de algunos líderes rebeldes que saqueaban indiscriminadamente, Le Loi impuso disciplina estricta a sus tropas, prohibió el saqueo de aldeas vietnamitas, pagaba precios justos por comida y suministros cuando podía, trataba bien a los prisioneros Ming que se rendían, a veces incluso reclutándolos en su propio ejército. Estas políticas tuvieron un efecto profundo. Gradualmente, la población campesina comenzó a ver a Le Loi no como simplemente otro señor de la guerra, sino como un líder genuinamente comprometido con la liberación vietnamita. Las aldeas proporcionaban inteligencia sobre movimientos de tropas Ming. Los agricultores escondían guerreros rebeldes, proporcionaban comida, servían como guías a través de terreno difícil. Las mujeres fabricaban ropa y reparaban armas. Toda la sociedad se movilizaba en apoyo de la resistencia. Los Ming se encontraron enfrentando no solo un ejército rebelde, sino una nación entera. Cada vietnamita era un espía potencial. Cada aldea una base rebelde potencial. El control Ming se extendía solo hasta donde sus soldados podían ver físicamente. Más allá de eso, Vietnam pertenecía a Le Loi. En 1423, 5 años después de comenzar su rebelión, Le Loi controlaba la mayor parte de las regiones montañosas de Tan Hoa y provincias vecinas, pero los Ming todavía mantenían todas las ciudades principales, el delta del Río Rojo y los centros de población ricos. La guerra había llegado a un punto muerto sangriento. Ningún lado podía lograr una victoria decisiva. Pero eso no es todo. El punto muerto favorecía a Le Loi.
no a los Ming. Cada año que la guerra continuaba, más recursos Ming se gastaban en una ocupación que no generaba ingresos significativos. Cada año, más soldados Ming morían por enfermedades, emboscadas, guerra de desgaste. Y en China, el emperador Zhongle, el principal promotor de la conquista de Vietnam, estaba envejeciendo, su atención cambiando hacia otros desafíos: mongoles en el norte, administración interna, proyectos de construcción monumentales como la Ciudad Prohibida. En 1424, el emperador Zhongle murió. Su hijo, el emperador Hongxi, ascendió al trono. El nuevo emperador era mucho menos agresivo militarmente que su padre. Consideraba que las aventuras extranjeras eran derroches costosos que drenaban el tesoro imperial. Ordenó una revisión completa de la política hacia Vietnam. Pero los generales Ming en Vietnam, particularmente Wang Tong, que había reemplazado a los comandantes originales, argumentaron fuertemente por continuar la ocupación. Afirmaban que victoria estaba cerca, que solo un esfuerzo más quebrantaría a los rebeldes. El emperador Hongxi, reinando solo 10 meses antes de morir, no vivió para tomar una decisión final. Su hijo, el emperador Xuande, continuó la política de apaciguamiento interno y reducción de compromisos militares externos, pero aún no estaba listo para abandonar Vietnam completamente. Le Loi astutamente reconoció que el tiempo estaba de su lado. En 1426 lanzó su ofensiva más ambiciosa hasta el momento, atacando la ciudadela de Nghean, una de las fortalezas Ming más importantes fuera del delta del Río Rojo. El asedio duró meses. Los Ming enviaron un ejército de relevo, pero Le Loi, mostrando brillantez táctica, emboscó a la fuerza de relevo, aniquilándola. Sin esperanza de relevo, la guarnición de Nghean finalmente se rindió. Esta fue la victoria más significativa de Le Loi hasta ese momento. Probó que podía capturar y mantener posiciones fortificadas importantes, que ya no era simplemente un líder guerrillero, sino el comandante de un ejército convencional capaz de operaciones a gran escala. La caída de Nghean envió ondas de choque a través de Vietnam y China. En Vietnam, los colaboradores que habían estado sirviendo a los Ming comenzaron a reconsiderar sus lealtades. Algunos cambiaron de bando secretamente, proporcionando inteligencia a Le Loi. Otros simplemente se retiraron de la vida pública, negándose a seguir apoyando activamente a los Ming. En China, la corte Ming se dividió sobre qué hacer. La facción militar quería enviar refuerzos masivos para aplastar definitivamente la rebelión. Pero la facción civil argumentaba que Vietnam ya había consumido demasiados recursos, que continuando la ocupación solo empobrecería el tesoro. Nadie podría haber esperado que una tercera opción estaba emergiendo. Los Ming enviarían un ejército final masivo, no para conquistar, sino para negociar desde una posición de fuerza, para encontrar una solución diplomática que permitiera a los Ming salvar las apariencias mientras abandonaban Vietnam. En 1427, los Ming reunieron un ejército de más de 100.000 hombres bajo el comandante general Liu Sheng, con órdenes de destruir a Le Loi de una vez por todas o, fallando eso, negociar términos honorables para la retirada Ming. Este ejército marchó hacia el corazón de Vietnam, dirigiéndose hacia el delta del Río Rojo. Le Loi, ahora comandando un ejército de decenas de miles de veteranos endurecidos por batallas, se preparó para el enfrentamiento final. Las dos fuerzas chocaron en una serie de batallas durante finales de 1427 y principios de 1428. Estos no fueron escaramuzas guerrilleras, sino enfrentamientos masivos que involucraron decenas de miles de combatientes en ambos lados. La batalla decisiva llegó en Chilang a finales de 1427. Le Loi, demostrando que había aprendido no solo de Tran Hung Yao, sino también de los clásicos militares chinos, empleó una estrategia de doble emboscada. Aparentemente se retiró ante el avance del ejército Ming, atrayéndolos hacia un valle estrecho. Luego desencadenó ataques simultáneos desde ambos lados y bloqueó la ruta de retirada. El ejército Ming, atrapado, luchó desesperadamente pero fue masacrado. Miles de soldados Ming fueron muertos. El comandante Liu Shen apenas escapó con su vida. Los sobrevivientes huyeron de regreso hacia la capital en Hanoi, entonces llamada Zhongzhou por los Ming. Pero eso no es todo. Le Loi no les dio tiempo para reagruparse. Persiguió agresivamente sitiando las guarniciones Ming restantes una por una. En 1428, solo las principales ciudades del delta del Río Rojo permanecían bajo control Ming. Liu Sheng, atrapado en Hanoi con provisiones menguantes y la moral colapsando, envió mensajes desesperados a China rogando por refuerzos, pero los refuerzos no llegaron. La corte Ming, enfrentando amenazas mongolas en el norte y agitación interna, decidió que Vietnam estaba perdido. Enviaron a Liu Shen autorización para negociar una rendición.
Le Loi, mostrando astucia política para igualar su brillantez militar, ofreció términos generosos. Permitiría que todas las fuerzas Ming se retiraran pacíficamente con sus armas y estándares. No habría masacre de prisioneros, no persecución de colaboradores que ahora juraban lealtad al nuevo régimen vietnamita. A cambio, los Ming debían reconocer la independencia vietnamita y restaurar relaciones tributarias normales. Liu Shen, sin otras opciones, aceptó. En 1428, las fuerzas Ming restantes evacuaron Vietnam. Después de 20 años de ocupación brutal, Vietnam era libre nuevamente. Le Loi entró triunfalmente en la capital, pero él no se declaró emperador inmediatamente. Primero, buscó un descendiente sobreviviente de la dinastía Tran para restaurar, legitimando su régimen como continuación del orden tradicional. Cuando esta búsqueda fracasó en encontrar un candidato adecuado, finalmente, en 1428, aceptó el trono, estableciendo la dinastía Le, que gobernaría Vietnam durante los próximos 350 años. Tomó el nombre de era Binh Dinh, que significa pacificación completa. El emperador Le Loi enfrentó desafíos tremendos en la reconstrucción de Vietnam. 20 años de guerra habían devastado el país. Los campos yacían sin cultivar. Los sistemas de irrigación habían sido destruidos. La población había disminuido por guerra, hambruna y enfermedad. La infraestructura administrativa había colapsado, y Vietnam todavía enfrentaba la amenaza potencial de otra invasión Ming. Le Loi abordó estos desafíos sistemáticamente. Implementó reformas agrarias, redistribuyendo tierras a los agricultores, reduciendo impuestos para alentar el cultivo, reparó diques e irrigación, restableció el sistema de exámenes para reclutar funcionarios talentosos y, crucialmente, negoció cuidadosamente con la dinastía Ming para establecer relaciones normales. Aquí es donde el genio de Nguyen Trai, el brillante consejero de Le Loi, realmente brilló. Nguyen Trai redactó un documento extraordinario llamado Bint Ngo Jai Cao, Gran Proclamación sobre la Pacificación de Wu, dirigido tanto a la audiencia doméstica vietnamita como a la corte Ming en China. Este documento, escrito en prosa paralela china clásica de la más alta calidad literaria, articulaba una justificación sofisticada para la independencia vietnamita dentro del sistema mundial sinocéntrico. Nguyen Trai argumentaba que Vietnam no estaba rechazando la civilización china ni la superioridad cultural china. Los vietnamitas aún honraban las enseñanzas de los sabios, aún practicaban el ritual confuciano, aún respetaban al emperador chino como el hijo del cielo. Pero Vietnam era un país separado con sus propios gobernantes legítimos, sus propias tradiciones, su propia historia. La ocupación Ming había violado los propios principios confucianos que China supuestamente representaba, particularmente el principio de que un gobernante debe gobernar con benevolencia y obtener el mandato del cielo ganándose la lealtad del pueblo. Nadie podría haber esperado cuán exitosa sería esta estrategia diplomática. La dinastía Ming, aunque humillada militarmente, podía aceptar el marco ideológico de Nguyen Trai. Permitía a los Ming afirmar que seguían siendo el centro de la civilización, que Vietnam simplemente era un estado tributario independiente en lugar de una provincia directamente administrada. Le Loi envió misiones tributarias regulares a China, usando títulos otorgados por el emperador Ming, realizando los rituales apropiados de su misión. Pero todos entendían que esto era teatro diplomático. En realidad, Vietnam era completamente independiente, gobernaba sus propios asuntos internos, mantenía su propio ejército, formulaba su propia política exterior dentro del marco general de reconocer la superioridad nominal china. El emperador Le Loi reinó solo 5 años después de lograr la independencia. Murió en 1433 a la edad de 48 años, posiblemente de enfermedad, posiblemente envenenado, las fuentes no son claras. Pero en esos 5 años estableció los cimientos para el Estado vietnamita que perduraría siglos. Restableció el sistema de exámenes basado en clásicos confucianos, asegurando que Vietnam tendría una élite educada. Creó un código legal que equilibraba principios confucianos con costumbres vietnamitas. Reorganizó el ejército en una fuerza profesional capaz de defender la independencia. Y lo más importante, restableció el orgullo vietnamita, el sentido de que los vietnamitas eran un pueblo que no podía ser conquistado permanentemente, que sin importar cuántas veces fueran invadidos, eventualmente expulsarían a los invasores. El legado de Le Loi trascendió su vida. Se convirtió en una figura legendaria, el símbolo definitivo de la resistencia vietnamita. Innumerables leyendas crecieron alrededor de él. La más famosa involucra una espada mágica. Según la leyenda, al comienzo de su rebelión, mientras pescaba en un lago, Le Loi descubrió una espada brillante.
Un anciano le dijo que esta era una espada mágica llamada Tuan Tien, voluntad del cielo, enviada por el dragón rey para ayudarlo a expulsar a los invasores. Con esta espada, Le Loi ganó todas sus batallas. Después de derrotar a los Ming mientras cabalgaba en bote en un lago en Hanoi, una tortuga gigante emergió de las aguas. Le Loi se dio cuenta de que la tortuga era una manifestación del dragón rey que venía a reclamar la espada ahora que su propósito estaba cumplido. Arrojó la espada al lago y la tortuga desapareció con ella en las profundidades. Desde entonces, el lago ha sido llamado Ho Hoang Kiem, lago de la espada de vuelta, uno de los sitios más venerados en Hanoi. Esta leyenda, aunque obviamente mítica, captura algo profundo sobre cómo los vietnamitas entendieron la victoria de Le Loi. No fue simplemente brillantez militar o suerte lo que derrotó a los Ming, era el mandato del cielo, la voluntad de los dioses y ancestros, el espíritu de la tierra vietnamita misma que se elevó para expulsar a los invasores extranjeros. Le Loi fue el vehículo para esta fuerza cósmica, elegido para cumplir el destino de Vietnam. Al devolver la espada después de la victoria, demostraba humildad, reconociendo que su poder venía de fuentes más allá de sí mismo, que servía al pueblo y a la tierra en lugar de a su propia ambición. El triunfo de Le Loi tuvo reverberaciones que se extendieron mucho más allá de Vietnam. Demostró a otros estados del sudeste asiático que incluso la poderosa China podía ser resistida exitosamente con la estrategia correcta y determinación suficiente. Aunque China seguiría siendo la potencia dominante en Asia Oriental, nunca intentó reconquistar directamente Vietnam después de 1428. Guerras futuras entre China y Vietnam ocurrirían, particularmente cuando los Qing invadieron en 1788, solo para ser derrotados por Nguyen Hue en otra victoria legendaria vietnamita, pero nunca más intentaría China anexar directamente Vietnam como provincia. La humillación Ming en Vietnam también tuvo consecuencias para la política china. La derrota contribuyó a un giro hacia adentro durante la última dinastía Ming. Los recursos que podrían haberse gastado en aventuras extranjeras en su lugar se dirigieron hacia amenazas internas y fronterizas. Los viajes de exploración de Cheng He, que habían enviado flotas chinas masivas a través del Océano Índico hasta África, fueron discontinuados. El debate entre facciones militares y civiles en la corte Ming se resolvió a favor de las facciones civiles que argumentaban en contra del expansionismo. En cierto sentido, Vietnam le había enseñado a China los límites del poder imperial, que algunos pueblos preferirían morir antes que ser gobernados por extranjeros, que las conquistas militares no siempre conducían a ganancias duraderas. Para Vietnam, la victoria de Le Loi estableció patrones que definirían la identidad nacional durante siglos. El espíritu de resistencia contra invasores extranjeros, la disposición a soportar tremendas dificultades en lugar de rendirse, el uso de guerra de guerrillas contra enemigos tecnológicamente superiores, la movilización de toda la población en apoyo de la lucha nacional. Todos estos se convirtieron en características centrales de la identidad vietnamita. Cuando Francia colonizó Vietnam en el siglo XIX, los resistentes vietnamitas invocaron el ejemplo de Le Loi. Cuando Japón ocupó Vietnam durante la Segunda Guerra Mundial, los resistentes de nuevo recordaron a Le Loi. Y más famosamente, cuando Estados Unidos intervino en Vietnam en las décadas de 1960 y 1970, los líderes vietnamitas del norte como Ho Chi Minh explícitamente se compararon con Le Loi, retratando su lucha como otra iteración de la resistencia eterna vietnamita contra invasores extranjeros poderosos. Nadie podría haber esperado que las lecciones de una guerra del siglo XV seguirían siendo relevantes más de 500 años después. Pero la victoria de Le Loi demostró principios atemporales de guerra asimétrica. Que la voluntad es más importante que las armas, que el conocimiento del terreno local puede compensar la superioridad tecnológica, que el apoyo popular es el recurso militar más crucial, que la paciencia estratégica puede vencer al poder de fuego superior, que los invasores extranjeros, sin importar cuán poderosos, eventualmente se cansarán y se irán si la resistencia continúa lo suficiente. Estos principios perfeccionados por Le Loi en las montañas de Thanh Hoa contra los ejércitos Ming se convertirían en el manual de operaciones para movimientos de liberación nacional en todo el mundo en desarrollo durante el siglo XX. La persona que quizás mejor entendió y articuló la victoria de Le Loi fue su brillante consejero Nguyen Trai. Después de la muerte de Le Loi en 1433, Nguyen Trai continuó sirviendo brevemente bajo el hijo del emperador, Le Tai Tong, pero la política de la corte se volvió peligrosa.
En 1442, cuando Nguyen Trai tenía 61 años, toda su familia fue ejecutada bajo sospecha de estar involucrada en la misteriosa muerte del joven emperador durante una visita a la propiedad de Nguyen Trai. Los historiadores modernos generalmente creen que Nguyen Trai era inocente, que fue víctima de intrigas de la corte. Pero en su propia vida murió en desgracia, su legado literario y político suprimido. Solo siglos después, en 1464, fue póstumamente exonerado y honrado. Hoy es recordado como uno de los más grandes poetas, estrategas y estadistas en la historia vietnamita. Los escritos de Nguyen Trai, particularmente su Binh Ngo Dai Cao, permanecen como testimonios de la sofisticación intelectual de la resistencia vietnamita. Él no simplemente defendía la independencia vietnamita con argumentos emocionales sobre identidad nacional. En su lugar, usaba la propia tradición intelectual china, particularmente el confucianismo, para argumentar que Vietnam merecía independencia. Demostraba que uno podía ser profundamente aculturado en la civilización china mientras mantenía una identidad política separada. Este fue el equilibrio delicado que Vietnam logró: ser culturalmente parte del mundo cínico mientras permanecía políticamente independiente. Era un acto de equilibrio que requería sofisticación intelectual tremenda, y Nguyen Trai fue su principal arquitecto. La dinastía Le, que Le Loi fundó, gobernaría Vietnam durante siglos, aunque con periodos significativos de debilidad y división. La primera mitad del siglo XVI vio guerras civiles entre facciones rivales, pero la dinastía fue revitalizada bajo Le Tang Tong, R. 1460-1497, a menudo considerado el más grande emperador de la dinastía Le después del fundador mismo. Le Tang Tong expandió Vietnam hacia el sur, conquistando el reino de Champa, comenzando el proceso de marcha hacia el sur, Nam Tien, que eventualmente llevaría a Vietnam a controlar toda la península indochina oriental desde la frontera china hasta el delta del Mekong. Reformó el código legal, patronizó las artes y la literatura, y presidió lo que muchos consideran la edad dorada de Vietnam premoderno. Pero incluso durante este periodo dorado, la memoria de Le Loi permanecía central. Cada emperador Le afirmaba descender de él, derivando legitimidad de su linaje. Los templos dedicados a Le Loi se construyeron en todo el reino. Su cumpleaños se convirtió en un día festivo nacional. Las historias de sus heroicas batallas contra los Ming se enseñaban a escolares. Se convirtió no solo en una figura histórica, sino en una presencia mítica, un ancestro fundador cuyo espíritu protegía a Vietnam de todos los daños. Lo extraordinario de Le Loi, lo que lo distingue entre los innumerables líderes militares de la historia, no fue simplemente que derrotó a un enemigo más poderoso. Muchos comandantes han logrado victorias sorpresivas contra probabilidades imposibles. Lo que hizo a Le Loi verdaderamente excepcional fue que transformó la victoria militar en un estado duradero, que creó instituciones que sobrevivieron siglos, que articuló una visión de identidad vietnamita que aún resuena hoy. No fue solo un guerrillero exitoso, sino un estadista visionario. Con la ayuda de Nguyen Trai, navegó el complejo mundo de la diplomacia del este asiático, encontrando formas de mantener la independencia vietnamita mientras satisfacía los requerimientos ceremoniales chinos. La historia de Le Loi también nos recuerda que el nacionalismo y la identidad nacional no son fenómenos puramente modernos. En el siglo XV, los vietnamitas claramente se veían a sí mismos como un pueblo distinto con una historia compartida, costumbres comunes y una tierra natal que valía la pena defender. Esta conciencia nacional les permitió soportar 20 años de brutal ocupación, sostener una década de guerra de guerrillas agotadora y finalmente expulsar a lo que era en ese momento el ejército más poderoso del este asiático. Sin este fuerte sentido de identidad colectiva, la resistencia se habría desmoronado ante las primeras reveses serias. Mirando hacia atrás en la carrera de Le Loi desde la perspectiva de más de 600 años, podemos ver cómo su victoria en 1428 fue uno de esos raros momentos bisagra de la historia donde las decisiones de individuos realmente importaron. Si Le Loi no hubiera comenzado su rebelión en 1418, si se hubiera rendido después de las derrotas tempranas en 1419-1420, si hubiera aceptado cualquiera de los ofrecimientos de amnistía que los Ming periódicamente extendían a rebeldes que se rendían, Vietnam podría haber permanecido bajo control chino. El idioma vietnamita podría haber sido gradualmente reemplazado por chino. La cultura vietnamita distintiva podría haberse erosionado bajo siglos de sinización renovada. La historia del sudeste asiático habría sido fundamentalmente diferente. Pero Le Loi no se rindió.
A pesar de las dificultades imposibles, a pesar de las derrotas repetidas, a pesar de años de vivir en las montañas como fugitivo, mantuvo su visión de un Vietnam independiente, su persistencia, su coraje, su brillantez estratégica y, crucialmente, su capacidad de inspirar a otros a continuar luchando incluso cuando la victoria parecía imposible. Todos estos son lo que finalmente derrotaron al Imperio Ming. No fue magia, no fueron espadas legendarias, fue determinación humana en su forma más pura. La ironía final de la historia de Le Loi es que su mayor victoria, expulsar a los Ming y establecer la independencia vietnamita, requirió que adoptara y perfeccionara las mismas técnicas administrativas, sistemas legales y formas culturales que los Ming habían intentado imponer. El Vietnam independiente que Le Loi creó era profundamente confuciano. Usaba exámenes imperiales modelados en el sistema chino, organizaba su gobierno según principios chinos, escribía su historia oficial en caracteres chinos. En un sentido, los Ming tuvieron éxito en civilizar Vietnam incluso cuando fallaron en conquistarlo. Pero los vietnamitas hicieron estas formas culturales suyas, adaptándolas a las condiciones locales, preservando costumbres distintivamente vietnamitas junto con importaciones chinas, creando una síntesis única que era ni puramente china, ni completamente independiente de la influencia china. Este equilibrio complejo entre independencia política y participación cultural en el mundo cínico es quizás el legado más duradero de Le Loi. Demostró que los pueblos más pequeños podían mantener su autonomía política mientras participaban en civilizaciones más amplias, que la identidad cultural no necesitaba mapear perfectamente sobre fronteras políticas, que la resistencia al dominio extranjero no requería rechazo de todo lo que el invasor representaba. Estas lecciones siguen siendo relevantes en nuestro mundo globalizado, donde las culturas se mezclan constantemente pero las naciones aún afirman fieramente su soberanía. Cuando los vietnamitas hoy visitan el templo de la tortuga de Jade en el lago de la espada de vuelta en el corazón de Hanoi, cuando celebran el aniversario de la victoria de Le Loi sobre los Ming, cuando cuentan a sus hijos historias sobre la espada mágica y el dragón rey, están haciendo más que simplemente recordar eventos históricos. Están reafirmando su identidad nacional, recordándose a sí mismos que Vietnam, aunque pequeño, nunca ha sido conquistado permanentemente, que su espíritu de resistencia es indomable, que sin importar cuán poderoso sea el invasor, eventualmente los vietnamitas prevalecerán. El rey que humilló a China hace más de 600 años vive en la memoria colectiva de la nación que liberó, un recordatorio eterno de que la determinación humana puede triunfar sobre el poder imperial, que la libertad vale cualquier sacrificio, y que incluso los imperios más poderosos finalmente deben inclinarse ante la voluntad de un pueblo decidido a ser libre.